Bien, está en nuestros estudios el candidato con el número 12 por el partido Orden al Congreso de la República. Se trata de Eric Kecklin. Eric es un candidato particular. Eric es el candidato más joven que postula en estas elecciones al Congreso de la República y además tiene una formación académica exquisita. Y tenemos el placer pues, y el gusto de tenerlo esta noche en el programa. Hablamos siempre de renovar la clase política. Aquí hay uno de los representantes de la juventud peruana que propone renovar la clase política. Gracias por estar aquí, Eric. Gracias a ti, Luis Alfonso, y gracias a los televidentes también por darme este espacio. Vamos a contarles a los televidentes, en primer lugar, quién eres tú y por qué estás participando en el proceso electoral en el partido de Antero Flores Arauz, ¿correcto? ¿Cómo así te animas a participar? ¿Tú dónde estudiaste? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde estudiaste? Bueno, es curioso que digas que soy el candidato más joven porque en las últimas semanas hemos tenido muchos candidatos que aparentemente son más jóvenes que yo, pero legalmente son un poco más viejos. Yo decidí entrar a la política en realidad y postular con Orden hace unos días, hace 2 semanas exactamente. Estaba culminando unos estudios en París y Antero Flores Arauz me llama desde Lima para que pueda no solamente ayudarle en su campaña, pero también postular al Congreso. Y bueno, decidí dejar mis estudios de lado para venir a hacer lo que hace muchos años grandes hombres que dio esta nación llamaron a hacer patria. ¿Qué estabas estudiando tú? ¿Cuáles son tus credenciales académicas para los que no te conocen todavía? Bueno, inicialmente yo me licencié en Economía. En Estados Unidos tuve la suerte de ser becado y poder terminar mis estudios en Economía allá y consiguientemente poder licenciarme en Musicología. También fui un estudiante de Semester at Sea, de una institución que se llama Shipboard Education, que es una institución muy interesante porque en realidad le da la oportunidad a los alumnos de poder trasladarse a diferentes universidades en diferentes partes del mundo y poder estudiar con muchos, digamos, profesores de las facultades más renombradas en el mundo, y tuve la oportunidad de estudiar no solamente en Estados Unidos, pero en muchos países de África, de Europa, del Medio Oriente. Y creo que eso... Yo he leído que en tu hoja de vida tú has estado estudiando en 11 países distintos de Europa, digamos, del mundo. Así es, así es. Eso te da un bagaje y una mirada, digamos, diferente de la realidad. Bueno, uno se nutre al ver diferentes realidades, pero yo creo que no hay nada que me haya enseñado más que regresar al Perú en estos 7 u 8 años que he estado fuera. Definitivamente me dan las herramientas de poder entender al Perú en diferentes contextos, de diferentes maneras, poder asimilar y comprender sus problemáticas y también encontrar diferentes soluciones, o posibles soluciones, mejor dicho. Pero yo creo que nada me ha nutrido más que el Perú, y creo que en ese sentido yo soy un entusiasta de la vida y por eso es que quiero entrar a la política para tratar de hacer un cambio. La verdad es que me desagrada ver la gente que se está presentando a la política, con todos los casos de corrupción, con todos los problemas que hay, no solamente, digamos, legales, pero también académicos, ¿no? Y creo que el Perú ya está un poco cansado de eso y más bien debemos dar un plazo a caras nuevas. Cuéntanos entonces, ¿cómo piensas tú? ¿Cómo te gustaría que sea el Perú? ¿Cuál es el país con el que tú sueñas, el que crees que es posible construir? Mira, el Perú es un país fabuloso. El Perú tiene más microclimas y más biodiversidad que la Unión Soviética cuando era 1/3 del mundo, de la superficie del mundo. El Perú además es un país que culturalmente es muy diverso. Yo creo que en el Perú hay, digamos, algunos eslabones que todavía no conectan y deberíamos agarrarnos de ellos para poder construir una nación. Uno de ellos creo que es la educación, así como tú has mencionado que he tenido la oportunidad de estudiar diferentes cosas en diferentes sitios. Yo creo que el Perú podría otorgar becas para que los estudiantes puedan ir afuera e inclusive mejorar su sistema educativo. Por ejemplo, en Arabia Saudita, que mucha gente lo ve como un país subdesarrollado, que no es el caso, el gobierno le paga una beca completa a cada estudiante para que vaya a estudiar un bachiller o un posgrado o un doctorado en el extranjero, además de los gastos de vida. En Finlandia, es un país que hace 40 años era uno de los países más pobres de toda Europa, que basaba su economía casi al 70% solamente en la agricultura y con los recursos más básicos que muchos satélites soviéticos de esa época. ¿Por qué, si ellos han hecho una reforma educativa,
y ahora es uno de los países en el que mejor se vive en el mundo. ¿Por qué tenemos que mirar al Perú con tan poco desánimo, sin optimismo y pensar nosotros no podemos? Y en cuanto al modelo de gobierno, al modelo de Estado, al rol del Estado, hay quienes dicen que hay mucho Estado, hay quienes dicen que hay muy poco Estado. ¿Tú qué piensas? Mire, en ese sentido yo soy un liberal en el sentido clásico de la palabra. Yo creo que el Estado, hay demasiados programas sociales que son solamente beneficiarios. Lo que tiene que hacer el Estado es contribuir de una manera productiva, es decir, no hay solamente que dar pescado, hay que enseñar a pescar. El Estado no puede abarcar la vida de todas las personas, más bien el Estado debe ser una herramienta para que los peruanos puedan trascender y ellos mismos poder libremente, construir su destino. Por eso es que hablaba de la educación. Pero cuando no hay Estado, digamos, o cuando el Estado funciona mal, la salud pública en el Perú y la educación pública, digamos que no son muy buenas, son bastante malas, no atienden adecuadamente a la población. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Porque, digamos, hay quienes promueven mucho, digamos, al tema privado, pero se olvidan que la gente del pueblo no puede ir a las clínicas de lujo, ¿no? Evidentemente, no hay que confundir el liberalismo con el anarquismo. Ese es un problema muy grave. Yo creo que la salud es uno de los temas principales y creo que el partido Orden es un partido que se ha enfocado mucho en el tema de la salud. Por eso es que nosotros, digamos, hemos cuestionado el TPP, porque creemos que los medicamentos y la salud pública es algo fundamental para el desarrollo de los peruanos. Nosotros no podemos ser un partido político y decir, sí, estamos a favor de la educación y queremos elevar el nivel de vida de los peruanos y dejar de lado la salud. Yo creo que la salud es algo imperativo para el desarrollo humano, es uno de los 3 índices del desarrollo humano, ¿no? Sin salud, educación y poder adquisitivo, digamos. ¿Y qué piensas de los, digamos, neoliberales que dicen que el Estado prácticamente mejor hacerlo a un lado y que digamos, mejor que ni aparezca? No, yo creo que el Estado es algo fundamental, debe estar en una nación, sobre todo en un país como el Perú, que todavía tenemos muchos problemas, como ya lo he mencionado. No podemos hablar de educación sin hablar de Estado, no podemos hablar de salud sin hablar de Estado. No podemos esperar de que en un país con tanta inigualdad, no solamente económica, sino también social, sino política, nosotros todavía no somos una nación, si lo vemos desde un aspecto de lo que se le llama la construcción de las naciones o la teoría de las naciones. Yo creo que es imperativo de que el Estado juegue un rol por el beneficio de los peruanos, sobre todo de los más pobres. ¿Y qué pleitos te vas a comprar? Porque ser parlamentario, ser congresista en el Perú no es una tarea fácil y hay muchos congresistas que no defienden los intereses, digamos, nacionales, sino los intereses del mundo corporativo o de los que los promueven en sus candidaturas. ¿Tú qué intereses vas a defender? Evidentemente, mira, yo creo que en el Perú una de las cosas que nos retrasa, no solamente desde la época de la República, sino desde la época de la conquista, es la discriminación. Yo creo que el Estado en ese sentido se ha relajado, lo ha dejado de lado. Yo creo que en un país inigual no puede haber igualdad económica ni política, sino hay igualdad social primeramente. Creo que el Estado tiene que asumir roles para luchar en contra de la discriminación en todas sus formas. Yo creo que eso es algo que se ignora en el Perú. Yo creo que no podemos hablar de reformas medioambientalistas y solamente enfocarnos en lo que son los recursos naturales, la vida animal y la vida vegetal, sin enfocarnos en las comunidades regionales. Yo creo que en el Perú todavía existe mucho machismo, todavía hay sociedades, todavía hay grupos de la sociedad que viven segmentados, dada su ideología o cómo ellos se quieren sentir representados. Yo creo que debemos mirar también en ese sentido, en lo social, hacia la modernidad, ¿no? Yo creo que justamente por eso es que es tan importante que haya gente nueva, con ideas nuevas, y no siempre recaer en la misma idea que solamente los políticos tradicionales, por la experiencia, pueden construir una nación. Yo creo que también hay mucha gente joven, y no solamente en Orden, yo creo que hay mucha gente joven en muchos otros partidos, y creo que por eso somos un país republicano, porque no solamente se trata de... Y eso es lo que me desagrada de la clase política, que no solamente en el Perú, que no solamente se trata de hacer una campaña atacando a los demás, sacándole los trapos al aire, inventando rumores, atacándose entre los mismos congresistas de una misma lista parlamentaria,
Se trata de trabajar en conjunto. Claro, es más difícil construir que destruir, ¿no? Más fácil, o sea, para construir hace falta el trabajo en equipo, para destruir basta con que uno quiera destruir y eso se hace, ¿no? Bueno, yo te agradezco, en primer lugar, que hayas venido aquí a Boca a Boca, al Canal 11, además en el día del estreno, y me comprometo a tenerte para seguir conversando más adelante sobre tus ideas. Por supuesto, sería un honor y tener un espacio para en el cual poder, digamos, difundir las propuestas. Ha metido un gol Antero Flores Arauz al convocarte. Yo creo que hace bien que gente como tú se anime a participar en la vida política. El electorado piense de la misma manera. Bueno, muchas gracias, Eric, por estar aquí. Gracias a usted. Gracias por todo. A ti. Vamos nosotros, amigos, a hacer una pausa y volvemos con más aquí en Boca a Boca y más adelante la nueva temporada de Habla el Pueblo. No se vayan.